Gloria a Dios, aleluya. Que el Señor les bendiga a todos, amados hermanos, amigos que nos visitan. Les damos una cordial bienvenida a la casa del Señor. Aquí alabamos y glorificamos al Dios Todopoderoso y también enseñamos y aprendemos acerca de su bendita palabra. A Dios sea la gloria. Saludo a todos los que desde sus hogares también están participando del culto. Allí también hay un precioso grupo de hermanos, de amigos, otra congregación, solo que desde sus hogares, debido a la imposibilidad de poder ocupar toda la capacidad del templo. También deseo que el Señor bendiga mucho sus vidas. Quiero, amados, invitarles a estar puestos en pie y a que abran sus Biblias en el libro de Job. Aleluya. Libro de Job, capítulo 42. A Dios sea la gloria. Cristo vive para siempre. Capítulo 42 del libro de Job. Si alguien no tiene Biblia, en la pantalla también se va a proyectar la lectura para que pueda participar de ella. Vamos a leer los primeros 6 versículos. Allí dice la palabra del Señor lo siguiente: respondió Job a Jehová y dijo: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Vamos a orar, amados hermanos, de todo corazón. Pidamos al Señor que hable a nuestras vidas. Padre nuestro, que estás en los cielos, te adoramos, Señor. Honramos y glorificamos tu santo nombre. Tú eres bendito por los siglos de los siglos. Mil gracias por tu presencia en este lugar, por esta preciosa multitud de hermanos y de amigos que se han dispuesto para venir a tu casa en esta tarde, y por esa otra gran multitud que desde sus hogares también está participando del culto. Padre, invoco tu presencia y tu bendición sobre todo tu pueblo, y te pedimos que nos hables a través de tu bendita palabra. Sé propicio a la condición espiritual de cada vida. Tú sabes de esas luchas internas, de esas preocupaciones, de los temores. También conoces las peticiones que cada uno de tus hijos ha venido presentándote a través de la oración. Da respuesta también a esas oraciones a través de tu bendita palabra, Padre, te lo pido, en el nombre de Jesucristo. También te suplico que me des la gracia, la sabiduría y la unción suficientes para poder cumplir con esta gran responsabilidad de enseñar tu bendita palabra, y que tu pueblo sea bendecido, edificado y fortalecido. Salva las almas, sana a los enfermos, liberta a los oprimidos por el diablo. Todo esto te lo pedimos en el nombre glorioso de Jesucristo, y te damos de antemano toda la honra, toda la gloria y todo el reconocimiento, porque solo a ti pertenecen, en el nombre de Jesucristo. Amén. Aleluya. Tomen asiento, amados hermanos.
Dios me ha regalado un tema para compartirles en esta tarde que tiene como título: es mejor no hablar de lo que no entendemos. Amén. Es mejor no hablar de lo que no entendemos. Y con mucha frecuencia cometemos el grave error de hablar acerca de lo que no entendemos, de juzgar cosas que no entendemos. A veces juzgamos a los demás sin saber realmente qué está pasando en sus vidas. Es típico escuchar a personas que no tienen hijos juzgar y criticar a los que tienen hijos, por la manera como los cría, por la manera como los trata, etcétera. También se ha escuchado a padres y a madres que aún tienen sus niños pequeños juzgar a quienes ya tienen sus hijos grandes, que ya están luchando con un adolescente, con un joven. Hemos escuchado eso en ocasiones, amado hermano. Y claro, como cuando uno tiene los niños pequeños, venga para acá, siéntese aquí, y el niño se sienta ahí. Vamos por acá y el niño arranca por ahí. Espere que crezca su hijo. Espere que crezca su niño, su niña. Entonces, claro, como usted apenas los tiene pequeños, el que los tiene, el que no tiene hijos ni siquiera tiene derecho a abrir la boca, porque él no tiene hijos, él no sabe qué es eso, ni siquiera sabe qué es invertir 2,000 pesos en una bolsa de leche para un hijo, y a veces se siente dizque con la autoridad de cuestionar: hermano, es que mire, es hermano con los hijos, esa hermana con sus hijos. Y otros: hermano, la vida es una escuela. Y ustedes recordarán que en la escuela y en el colegio íbamos en un proceso ascendente. Amén. En primero aprendimos lo básico, las vocales, las palabras más básicas, de pronto algunas cortas oraciones. Aprendimos en matemática los números más elementales, pero ya en segundo ya empezamos un poco más a avanzar, tercero más y cuarto y así sucesivamente, y el bachillerato con mayor razón, y luego el que fue a la universidad, pero siempre va ascendiendo, es decir, vamos aprendiendo más. Así es en esto de la vida, amado hermano. A veces alguien con 20, 25 años se atreve a juzgar a una persona con 50, 60 años. Hermano, esa persona ya ha vivido el doble de su vida quizá. Y entonces hemos escuchado a papás que tienen sus niños pequeños, repito que es fácil decirle siéntese ahí y él se sienta. Y para donde quiera que usted va, el niño quiere ir. Deje que crezcan y habrá momentos en que le diga: papá, yo por allá no voy a ir. Ya no quieren ir donde van los papás. Entonces, mire que cuando un papá o una mamá comete el error de juzgar a alguien que ya tiene sus hijos crecidos, que está luchando, porque el que tiene sus niños pequeños no sabe lo que es luchar con adolescentes, ni con jóvenes. Usted está en la etapa más maravillosa, disfrute de sus niños. Amén. Porque van a venir días de luchas en los que ya no va a ser tan fácil controlar a esos muchachos, amado hermano. Pero entonces cuando, repito y permítame ser enfático en esto, cuando usted los tiene pequeños, comete el error de hablar de lo que usted todavía no entiende, juzgar al que tiene hijos adolescentes o al que los tiene ya jóvenes.
Hermano, ¿y por qué esa hermana? ¿Y por qué ese hermano? Hermano, si usted no ha pasado por ahí, si usted no sabe lo que es luchar con un adolescente o con un joven rebelde, porque los hay, mejor cierre la boquita. Y si usted no tiene hijos, con mayor razón no sabe ni con qué, decimos coloquialmente, no sabe ni con qué se come eso. Qué fácil para la que no tiene hijos o el que no tiene hijos, hermano, coger y acribillar a ese pobre papá, a esa pobre mamá que está luchando con esos niños. Porque como él no tiene, como ella no tiene hijos, eso es hablar de lo que uno no entiende. Cuando cometemos el error de juzgar a alguien que tiene algunas limitaciones físicas, y si usted no las tiene, pues gloria a Dios, pero no juzgue al que las tiene, amado hermano. A veces se juzga a una persona porque las hay de pronto con actitudes que denotan mucha amargura. Ese hermano tan amargado, esa hermana tan amargada. Pero yo le pregunto, ¿usted sabe por todo lo que ha pasado ese hermano? ¿Conoce algo de su pasado? ¿Conoce algo de su niñez, de su adolescencia, de su matrimonio fracasado en algunos casos? Es un error, hermano, y todos lo hemos cometido en algún momento, todos. Lo que les decía, como esto es una escuela, pues entonces vayamos aprendiendo. Es mejor no hablar de lo que no entendemos. Como en mi caso personal, me gusta mucho enfatizarle a los hermanos que predican, que Dios los bendiga y los levante y los capacite, pero no predique de lo que usted no entiende, amado hermano. Por supuesto, uno nunca va a saber todo de las Escrituras. Y hay temas que no entendemos lo suficiente, entonces no se ponga a predicar de ellos, que lo único que va a generar es confusión. Amén. Al pobre Job le pasó lo que muchas veces nos pasa a nosotros. Hablamos de lo que no entendemos, de lo que no sabemos, juzgamos ignorando el trasfondo de una situación y entonces pecamos. Job no entendía, porque infortunadamente él no tuvo el cuidado de preguntarle a Dios, Señor, ¿por qué? ¿Por qué me está pasando esto? Ayúdame a entender, permíteme entender por qué me está pasando esto. Entonces, en medio de su dolor, porque obviamente no podemos tampoco desconocer que fue muy dura la situación para Job, él llegó a cuestionar a Dios, llegó a maldecir el día en que nació. Era tanto su sufrimiento que llegó a maldecir el día en que nació. Dios, porque es tan misericordioso, hermano, y nos perdona tantas cosas. Pero si Dios se enojara por todo lo que usted y yo hacemos o decimos, hace tiempo nos hubiera cortado la cabeza ya. Dios, porque es clemente y misericordioso. Resulta que lo que le estaba pasando a Job, el trasfondo, el origen de su problema, era un ataque satánico. Amén. Claro, para nosotros es fácil entenderlo, el pobre Job no lo entendió así. Job no tenía el conocimiento bíblico que nosotros tenemos. Usted y yo sí sabemos que podemos orar al Señor y decirle, Señor, por favor, muéstrame, ayúdame a entender cuál es la razón por la que me está pasando esto o aquello. No siempre se padecen situaciones difíciles por la misma razón. Todo tiene una causa.
Amén. La ley de causa y efecto dice que nada sucede al azar. Todo sucede por una razón. Todo tiene un porqué. Entonces, lo que usted esté viviendo hoy, y hablemos de casos de pronto negativos, difíciles, dolorosos, tiene una razón, tiene una causa, tiene un porqué. Y no siempre es un ataque del diablo, porque se nos ha vuelto a nosotros muy fácil echarle la culpa al diablo. Todo es el diablo, todo es el diablo y todo es el diablo. Y resulta que no todo es el diablo. Y la Biblia es clara al especificar cuándo las cosas suceden, o porque Satanás se ha levantado contra nuestras vidas, o porque de una u otra manera le hemos fallado a Dios, o porque Él está probando nuestros corazones. Mire, estamos hablando en este orden de idea al menos de 3 razones por las que usted y yo en algún momento podemos estar viviendo una situación que nos cuestiona. Porque generalmente cuando estamos bendecidos, pues uno no anda preocupado. Señor, pero yo estoy preocupado, ¿por qué tantas bendiciones? No, estamos contentos. Hermano, feliz, el Señor me está bendiciendo de una manera. Gloria a Dios. Y todo es felicidad. Pero cuando viene el problema, cuando viene la prueba, esas situaciones que nos hacen agachar la cabeza, que no nos hacen sentir orgullosos, ni muy felices, entonces, ¿por qué? Y a veces hablamos de lo que no entendemos. Y al pueblo cristiano se le ha vuelto muy habitual echarle la culpa al diablo por todo. Y usted va a la palabra y hay casos, por ejemplo, cuando David mandó a censar al pueblo, el cronista es muy claro al decir, pero Jehová se levantó contra Israel. Satanás, perdón, corrijo. Pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David para que hiciese censo en Israel. Satanás se levantó contra Israel. Hubo una razón. Claro, Dios quiso evitar eso, Dios trató de evitarlo. Y Dios usó al menos espiritual, pero Dios cuando quiere estorbar algo usa al que sea. Dios usó a Joab para tratar de impedir que el rey cometiera esa locura, pero el rey se encegueció. Pero también encontramos otro caso que nos dice la palabra, hubo hambre por 3 años consecutivos en Israel. 3 años consecutivos de hambre. No 3 días, no 3 semanas, 3 años. Y David se preocupó y fue a consultar a Jehová. Y Dios le reveló, porque Dios revela, Dios responde, amado hermano. Ya en este caso no era un ataque del diablo. Dios le reveló cuál era la causa de la hambruna tan prolongada. Y le dijo, es por causa de Saúl. Ya Saúl había muerto, hermano. Mire qué problema. A veces la persona muere y no deja problemas. Es por causa de lo que Saúl le hizo a los gabaonitas. Porque mientras Saúl fue rey, se levantó contra los gabaonitas, los mató, trató de exterminarlos. Y resulta que a los gabaonitas, que no eran israelitas, pero que vivían dentro del pueblo de Israel, no se les podía hacer daño, porque siglos atrás Josué había hecho un pacto con ellos. Es otro tema, usted recordará si lee el libro de Josué, por allá en el capítulo 9. Josué, como todo buen ser humano, cometió un error y los gabaonitas lo engañaron.
Y él hizo un pacto con ellos, hermano, y en la antigüedad los pactos eran sagrados. Eran literalmente sagrados. Ya se hizo un pacto, no se les puede matar. Los condenaron a ser los que cargaban el agua, la leña para la casa de Dios, etcétera, pero no los podían matar. Y Saúl, lleno de un celo de esos, de a veces de los evangélicos, hermano, que hay evangélicos que se van a un celo extremo, hermano, y todo es pecado para ellos. Y otro es que ven el diablo hasta en la sopa, hermano. Ahí está el diablo en ese plato, ahí está el diablo, hermano, mire. Yo lo veo en ese grano de arroz, ahí está el diablo. Hay evangélicos así, hermano. Ven el diablo en todo. No, tenga cuidado, hermano. Hay que andar de pronto un poco empeliculado para estar viendo el diablo por todas partes. Yo debo es ver la gloria de Dios por todos lados. Hermano, ahí en esa pared está el diablo. Hay gente así. Entonces Saúl, bien endemoniado que vivía, se levantó contra los gabaonitas, alcanzó a matar a uno de ellos. Saúl muere, pero le deja el problema a la nación de que por él haberse levantado contra los gabaonitas, eso trajo maldición sobre Israel. 3 años de hambre. Entonces Dios le dice a David lo que había que hacer para resarcir a los gabaonitas. Y los mandó a llamar y ellos le dijeron, no, queremos que se haga esto y esto, no voy a entrar en esos detalles. A lo que quiero llegar es al origen de cada problema, la razón de cada problema. Pero cuando al mismo David, su hijo Amnón le viola a su otra hija, a Tamar, eran hermanos medios. Cuando su hijo Absalón mata a Amnón, allá no había que echarle la culpa al diablo. Allá era el pecado de David. ¿Sí ve que no todo es el diablo? Y no voy a estar aquí, hermano, dando un discurso en favor del diablo. Estoy tratando de aclarar, porque, hermano, es frecuente oír a los evangélicos, diablo mentiroso, ese diablo mentiroso, todo el diablo. Y cuando se asume esa actitud facilista, entonces podemos cometer el error de reconocer que posiblemente hemos pecado contra Dios y que lo que hoy nos está pasando es culpa de nuestra conducta. Que eso es necesario hacerlo también. Cuando usted es honesto con Dios, entonces reconoce que ciertas cosas le están pasando por su culpa. En el Salmo 51 David reconoce su pecado. Él se arrepiente y le dice, Señor, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de ti. Él reconoció, yo he pecado contra Dios. Lo único que me queda es pedir misericordia. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Al nombre de Cristo. Y cuando Dios me muestra que lo que me está pasando es el producto de un ataque de las tinieblas, entonces yo puedo orar y puedo reprender la obra de las tinieblas y puedo desbaratar las maquinaciones del diablo en contra de mi vida. Pero cuando lo que le está pasando es por culpa de un pecado, pues yo para qué le voy a decir, hermano, reprenda al diablo. No, humíllese delante de Dios. Como también puede ser que algo esté pasando porque Dios quiere probar su corazón. Entonces mire la importancia, amado hermano, de que usted y yo aprendamos a orar con sabiduría. Cuando algo nos está aconteciendo que no entendemos, lo más sabio es pedirle al Señor que nos permita entender. Señor, ayúdame a entender por qué me está pasando esto.
¿O me quieres enseñar algo? ¿O estás probando mi corazón? ¿O esto es un ataque de las tinieblas? ¿O pequé contra ti, Señor? Pero a veces nos ponemos a hablar y hablamos, hermano, y le echamos la culpa, hermano, a todo el mundo, hasta al pastor. A veces desnucamos, hermano, al pastor, a la esposa del pastor, a los líderes, a todo el mundo. Todos tienen la culpa de lo que me está pasando a mí. Porque hablamos lo que no entendemos. Al nombre de Cristo. Job habló una cantidad de cosas que por supuesto no estuvo bien hecho. Sin embargo, Dios le permitió hablar, porque Dios nos deja hablar. Dios podría entumecernos la lengua, sellarnos la boca, pero recuerde, Él nos ha dado libre albedrío. Él nos ha hecho libres, pero sí nos enseña a través de su palabra que procuremos ser prudentes, que aprendamos a ponerle freno a nuestra lengua, hermano, porque con la lengua se puede pecar de muchas maneras. A veces se peca más con la lengua que de otra manera. El proverbista dice: en las muchas palabras no falta pecado. Cuando una persona habla y habla y habla y habla, hermano, y dice, hermano, me desahogué, ¿cuántos pecados ahogó ahí? ¿Ah? ¿Cuántos pecados desahogó? Porque habló, hermano, y déjeme, hermano, y yo quiero decir todo lo que siento. No todo lo que uno siente lo debe decir. No todo, hermano. Hay cosas que usted siente de alguien que mejor que no se las diga. ¿Por qué? Le va a hacer daño. Hay gente cínica, egoísta, descarada, de todos los adjetivos que usted quiera utilizar. Pero si usted se lo dice, hermano, lo mata. Entonces dice: el que refrena sus labios es prudente. Y a veces no, hermano, yo soy muy sincero, dicen algunos. Una cosa es ser sincero y otra cosa es ser desbocado. No confunda esas dos cosas. Que porque usted es muy sincero, entonces usted le dice a todo el mundo lo que se le viene, hermano. No. Eso puede ser un desbocado. Proverbios usa un término fuerte: deslenguado. Una lengua sin control, amado hermano. Y a veces disfrazamos eso de sinceridad. Es que yo soy muy sincero. No, la Biblia también habla, una cosa es la sinceridad, y es necesario utilizarla, por supuesto, pero otra cosa es la sabiduría. ¿En cuántos problemas nos hemos metido por hablar más de la cuenta? ¿No le ha pasado? A mí me ha pasado. Y hablamos y hablamos y hablamos, y después alguien nos dice: usted cometió un error. ¿Qué dije? Esto y esto y esto. Ay, Dios mío. Y lo tremendo es que ya lo dijo. Ya lo dije. A veces hasta los predicadores desde el altar cometemos unos errores, hermano. El consuelo que me queda a mí es que hasta el presidente se equivoca. Entonces, pues yo quedé tranquilo estos días porque el presidente se equivocó. Yo dije, bueno, gloria a Dios. Sí, se equivoca el presidente. Amén. Sí, porque es que somos humanos. Entonces, amado hermano, Dios nos deja hablar, pero luego Dios, después de que Job habló y habló y habló, Dios le dijo: venga para acá. Ahora habló todo lo que quiso, ahora me va a escuchar a mí. Vaya por favor al libro de Job, capítulo 38, aleluya. Cristo vive, aleluya. Capítulo 38.
Vamos a leer los primeros 7 versículos. Mire el título de ese capítulo: Jehová convence a Job de su ignorancia. Verso 1. Entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo: ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me contestarás. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber, si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ellas cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios? Hasta ahí, hermano. Pero en su casa usted puede leer este capítulo 38, el capítulo 39 y también el 40. Y hermano, Dios le hace una cantidad de preguntas a Job, con el propósito de convencerlo de su ignorancia. Es como Dios diciéndole: ¿sí ve que usted no entiende nada? ¿Sí ve que todo lo que habló, lo habló sin entender siquiera lo que decía? Simplemente se desahogó, pero en su desahogo también pecó, porque inclusive cuestionó a Dios, que es el error que en ocasiones comete mucho cristiano. Aún cuestionan a Dios. Pase al capítulo 40, por favor, de este mismo libro. Allí leemos los primeros 5 versículos. Además respondió Jehová a Job y dijo: ¿es sabiduría contender con el Omnipotente? El que disputa con Dios, responda a esto. Entonces respondió a Job a Jehová y dijo: he aquí que yo soy vil. ¿Qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca. Una vez hablé, mas no responderé. Aún 2 veces, mas no volveré a hablar. Si ve a la reflexión que llegó Job, mejor no vuelvo a hablar, mejor me quedo callado. Después de todo lo que Dios le dijo, la cantidad de preguntas que le hizo. ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? ¿Por qué lo otro? Job no podía responder nada. ¿Es sabiduría, le pregunta a Dios, contender con el Omnipotente? ¿Cuánta gente ha pretendido contender con Dios? ¿Cuántas personas aún cristianas han cuestionado a Dios? Hermano, yo los he escuchado decir: ¿y Dios por qué no hace nada? Eso es cuestionar a Dios. Y otros han llegado a decir: hermano, yo estoy enojado con Dios. Y unos un poco más, me atrevo a decir, más necios, dicen: él sabe que cuando yo me enojo con él, él sabe. ¿Y qué se gana usted? ¿Qué se gana usted enojándose con Dios? Haciéndole reclamos a Dios. ¿Quién dijo que usted y yo le podemos hacer reclamos a Dios? ¿Es sabiduría contender con el Omnipotente? La respuesta es 1000 veces no. No es sabio. Es un error. Es una locura. Contender, tratar de contender con el Omnipotente. No, amado hermano. Lo que sí entendemos por la palabra de Dios es que Él no es injusto.
Él no promueve las injusticias. Dios jamás cometerá una injusticia ni contra usted ni contra mí. Él es justo. Si en algún momento tiene que castigar a alguien, lo hace con justicia, no porque le cayó mal. Dios no anda con esos caprichos que andamos nosotros a veces. Es que hermano, este hermano no me cae bien, esa hermana no me cae bien. ¿Usted cree que Dios es así? Dios no actúa así. Así somos los seres humanos, no Dios. Él nos mira a todos nosotros como lo que somos, criaturas débiles, frágiles. Nos ama, nos quiere ayudar, nos tiene paciencia, lucha con nosotros. Pero cuando Dios castiga a alguien, no lo hace por capricho. Es más, en Lamentaciones se nos revela que cuando Dios tiene que tratar a alguien fuerte, lo hace porque ya es el último recurso que le queda. Pero que, hermano, mire, Dios evita al máximo tener que tratarnos a usted y a mí duramente, porque Él sabe quebrantar, Él sabe humillar, pero sin embargo evita, porque Él sabe de nuestra fragilidad. Y por eso primero usa otros recursos. Usa recursos persuasivos como la palabra, y envía la palabra, envía el consejo. Nos permite ver espejos en otras personas. Mire, eso le podría pasar a usted si sigue actuando de esa manera. Todas esas son manifestaciones de la misericordia de Dios para con nosotros. Pero hay quienes, hermano, dicen: no, yo no quiero aprender por experiencias ajenas. Yo no quiero aprender a través del consejo de la palabra. Permítame la expresión un poco coloquial entre nosotros: yo quiero es que me den garrote. Si hay gente que con su actitud es como si dijera eso: yo quiero es que me den garrote, yo quiero que me azoten. Entonces Dios tiene que azotarlos. Hay gente a la que Dios tiene que tratar duramente. Por eso a través de el salmista, Dios nos dice: no seáis como el mulo o como el caballo, sin entendimiento, que tienes que alarlos con cabestro, porque si no, no se acercan a ti. Dios le dice: no sea como el caballo, no sea como la mula, no sea terco, no sea llevado de su parecer, no sea tan obstinado. Lo que Dios quiere es que usted y yo entendamos cuál es su voluntad para nosotros, y a través de su palabra Él nos revela su voluntad. Te haré entender y te enseñaré el camino por el que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Dios nos quiere dar entendimiento. ¿Para qué? Para que nos vaya bien. Recuerde, amado hermano, Dios siempre querrá que a usted y a mí nos vaya bien. A mí me llama mucho la atención la respuesta que Dios le da a Moisés. Cuando Moisés baja del monte y le dice al pueblo todo lo que Dios le había revelado. Mire, Jehová dice esto y esto y esto. El pueblo estaba temblando porque es que ellos vivieron una experiencia sobrenatural que ninguno de nosotros ha vivido. A ellos les tocó ver el monte Sinaí temblando, humeando, truenos, hermanos, relámpagos todo el tiempo. Hermanos, los israelitas estaban temblando. Y Moisés baja y les dice: mire, Jehová les manda a decir esto y esto y esto. El pueblo le dice a Moisés: mire, por favor, dígale a Jehová, nosotros haremos todo lo que tú nos digas, pero por favor que no nos hable más él. Dígale que nosotros hacemos todo lo que nos diga. Y Moisés subió feliz y le dijo: Señor, ese pueblo dijo que todo lo que tú digas, ellos lo van a hacer.
Y como Dios no se deja engañar, Dios le responde y le dice: bien está todo lo que han dicho. Muy bueno. Y exclama Dios, hermano, ver a Dios exclamando, anhelando algo. Exclama Dios y dice: ¿quién diera que tuviesen tal corazón, que me temiesen, que guardasen todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? ¿Quién diera? Hermano, lo que me llama la atención es el mismo Dios exclamando eso, anhelando. ¿Quién diera que tuvieran tal corazón, que de verdad fueran sinceras sus palabras? Y hermano, Dios no se equivocó. De ahí en adelante usted ve ese pueblo, hermano, caída tras caída, pecado tras pecado. No eran tan sinceras las palabras que le dijeron a Moisés, simplemente querían salir del apuro del momento. Ellos decían: si esto sigue así, ese monte se nos viene encima y nos mata. Digámosle a Dios que tranquilo, que no se preocupe, que nosotros hacemos todo lo que Él diga. Ya sé, gente, hermano, sí, claro, hermano, que sí, por supuesto. Ay, Diosito lindo. Y después, ya no. ¿Quién diera que tuviesen tal corazón, que me temiesen, para que guardasen todos los días mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? Dios está diciendo: cuando una persona es obediente a mi palabra, cuando una persona procura hacerme fiel, a ella y a sus hijos les irá bien. Bien. ¿Quiere que le vaya bien? Hermano, obedezca al Señor. Pero a veces anhelamos que nos vaya bien y que en todo Dios me bendiga. Pero la obediencia, ¿dónde está? La fidelidad, ¿dónde está? La integridad, ¿dónde está? La búsqueda de Dios, ¿dónde está? Pero si queremos que nos vaya bien y que Dios me colme de bendiciones. Y a veces, hermano, se actúa de una manera cínica. A veces la gente más infiel es la que más anhela que Dios los bendiga. Y a veces la que más preguntas hace, la que más cuestiona a Dios: hermano, ¿y por qué? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué Dios no hace esto? ¿Y por qué Dios no hace aquello? Pues por su infidelidad, por su falta de integridad, por su falta de obediencia a la palabra, o también por su necedad, porque en medio de un momento de acaloramiento, de enojo, se puso a cuestionar a Dios. ¿Es sabiduría contender con el Omnipotente? Le preguntó Dios a Job y a todos los seres humanos, porque dice: el que disputa con Dios responda a esto. Vaya a Romanos capítulo 9, aleluya. Vamos a mirar un versículo allí también que tiene que ver algo con lo que estamos considerando aquí. Romanos capítulo 9, gloria al Señor. Leamos el verso 20. Verso 20. Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? Pare ahí, por favor. ¿Quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Quién soy yo para altercar con Dios? Que Dios nos guarde, amados hermanos, de cometer ese tipo de errores. Altercar con Dios, reclamarle a Dios. Y hay personas que en un momento, digamos, de
mucho dolor o de mucha ira, alegan con Dios, pelean con Dios, reniegan contra Dios. Y la palabra nos dice: ¿quién eres tú, hombre, para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? El ejemplo que utiliza Pablo es el de un alfarero. Todos nosotros conocemos vasijas de alfarería, que son aquellas que se hacen de barro. Y el alfarero hace la vasija como él quiere, del tamaño que quiere, le da la forma que quiere. A unas les puede poner agarraderas, a otras no. La pregunta es: esa vasija de barro, como haya quedado, ¿podrá decirle al alfarero: ¿por qué me hiciste así? Claro que no. Y entonces, ¿quiénes somos nosotros para creernos con el derecho de hacerle algún reclamo a Dios? Eso es lo que nos está diciendo la palabra. ¿Quién eres tú para que alterques con Dios? Para que le hagas reclamos a Dios: Señor, ¿y por qué esto y por qué aquello? Y a veces hay personas que pretenden es inculpar a Dios. Lo que me está pasando a mí es culpa de Dios. No, amado hermano, amigo, no. Lo que hoy le esté sucediendo a usted no es culpa de Dios. Él no actúa con maldad. El salmista dice: porque Dios no es un Dios que se complace en la maldad. Él no se complace en la maldad. Lo que le está pasando a usted necesariamente tiene una razón, tiene una causa, pero no es Dios. Posiblemente la maldad humana, son sus propias decisiones, esas decisiones que usted ha tomado, las locuras que ha cometido. Al nombre de Cristo. Entonces mire qué bueno cuando la persona con honestidad analiza el asunto. Bueno, ¿por qué me está pasando esto? Primero, los que conocemos la palabra jamás nos atrevemos a pensar: esto es culpa de Dios. Pero sí podemos hacer reflexiones. ¿Sería que yo le fallé al Señor? ¿Sería que yo desagradé a Dios? ¿O esto será un ataque de las tinieblas? ¿O acaso Dios está probando mi corazón? Cuando hacemos ese tipo de reflexiones, Dios, que es tan bueno, nos permite entender, nos permite identificar la causa de lo que a usted y a mí nos está pasando. Y hay veces que tenemos que reconocer: esto me está pasando porque yo pequé contra Dios. Entonces se asume la actitud correcta. La actitud de la cual nos habla, por ejemplo, el profeta Jeremías: ay de mí por mi enfermedad, mi llaga es muy dolorosa, pero dije: enfermedad mía es esta y debo sufrirla, debo soportarla. Jeremías está personificando al pueblo judío, que estaba pasando por una situación terrible. Recuerde que a Jeremías le tocó vivir la destrucción de Jerusalén en el año 586 a.C. Entonces Jeremías, personificando a la nación de Judá, dicho de otra manera, es la nación la que está diciendo: ay de mí por mi enfermedad, ay de mí por todas estas calamidades, ay de mí por todas estas tragedias. Pero dije, reconocí: enfermedad mía es esta, este problema me lo busqué yo, debo sufrirlo, debo soportarlo hasta que Dios tenga misericordia de mí. Mire que es diferente, amado hermano, es diferente. Gloria a Dios.
Eso se llama honestidad. O al diablo, y no hay que echarle la culpa al diablo, hermano. Ay de mí. Pero uno ve incluso creyentes, hermano, lamentándose, hermano, pero mire esto, pero mire aquello. Pero no se les ve diciendo, hermano, yo me busqué esto, es que yo le fallé a Dios, es que yo pequé contra Dios, yo ofendí al Señor, yo desobedecí a Dios. Y Miqueas, perdón, es un poco más claro al decir, la ira de Jehová soportaré porque pequé contra él. ¿Está claro? Pequé contra él y él se enojó contra mí. Cuando usted es honesto, usted ora al Señor, porque hermano, usted y yo no todo lo entendemos. Mire que Job aquí está reconociendo, tan torpe era yo que hablaba lo que no entendía. Lo que le pasó a Job nos pasa a cualquiera de nosotros en algún momento. Hablamos lo que no entendemos. No todo lo entendemos, no todo lo comprendemos. Es más, hay cosas, recuerde lo que el Señor Jesucristo le dijo a Pedro, lo que no entiendes ahora, lo entenderás después. Hay cosas que usted y yo en el momento no las entendemos, amado hermano, no las entendemos. Pero si usted y yo nos mantenemos ahí esperando en la misericordia de Dios, un poco más adelante, Él nos va a permitir entender. Hay creyentes que han cometido el error, hermano, de ante cualquier situación, hermano, cogen la maletica y arrancan a correr. Hermano, yo me voy de aquí. Esto es muy duro. Yo no creí que esto era tan duro. Yo me desanimé, yo oré, yo llamé a un hermano, yo llamé a una hermana y como nadie me ayudó, yo me desanimé. ¿Y qué tal que Dios le estuviera permitiendo todo eso? ¿Ah? Es que Dios también permite todo eso. Hay momentos en que Dios permite que a nosotros nos ignoren. Nos ignoren. Y pedimos ayuda y nadie nos ayuda. ¿Para qué lo permite Dios? Para probar nuestros corazones. Y para ver si miramos más bien hacia arriba, en lugar de estar mirando hacia los lados. Porque es tan fácil mirar para los lados, hermano, me ayuda, mamá me ayuda, papá me ayuda. Y a veces ni el papá, ni la mamá, ni los hijos, ni nadie. Mire hacia arriba. Mire hacia arriba. Eso es lo que le está diciendo Dios. Le he endurecido el corazón a los demás para ver si tú me amas. Para conocer si de verdad confías en mí. Para ver si estás dispuesto a obedecerme. Al nombre de Cristo. Job capítulo 42. Aleluya. Respondió Job a Jehová y dijo: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Mira, amado hermano, a la reflexión que llegó este hombre, después de haber hablado todo lo que habló y después de haber escuchado a Dios, porque Dios le dijo: bueno, ya hablaste, ahora déjame hablar a mí. Ciñe como varón tus lomos. Yo voy a hablar ahora. Cuando Dios habló, que fue la conversación extensa, hermano, Job dijo: yo conozco. Dice que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Porque a veces hasta eso se nos olvida, amado hermano. A veces se llega a tal nivel de necedad que el creyente hasta se le olvida que Dios conoce sus pensamientos. Y Job dijo: hubo cosas, amado hermano, hubo cosas que Dios ni siquiera las profirió con Job
perdón, ni siquiera las profirió con sus labios, fue en su corazón, en su mente. Y ahora todo lo que él pensó, Dios se lo dice a través de la palabra. ¿Cuántas veces nos ha pasado a usted y a mí que hemos pensado hacer algo, hemos pensado decir algo, y a través de la palabra Dios nos dice: eso que tú estás pensando, eso que tú estás pensando hacer, que estás pensando decir, no lo hagas? Yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Al nombre de Cristo. Gloria al Señor. Por eso en el verso 6, mire que le dice: por tanto, me arrepiento, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Hizo lo correcto. Después de que Dios le permitió entender que estaba tremendamente equivocado, pues se arrepintió. Y eso es lo que Dios quiere, amado hermano. Dios nunca nos va a condenar a usted y a mí por los errores que cometemos, pero sí espera que nos arrepintamos, que reconozcamos, que le pidamos perdón, que enderecemos nuestros pasos cuando nos hemos desviado del camino. Gloria al Señor. En el verso 3, Job retoma la pregunta que Dios le había hecho en el capítulo 40 y en el capítulo 38. En el verso 2, en el capítulo 38, Dios le pregunta: ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? En este capítulo 42, Job le responde y le dice en el verso 3, con respecto a esa pregunta que me hiciste, dice: yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Permítame, amado hermano, quiero leerle estos versículos, este versículo 3, en otras versiones de la Biblia en español que nos ayudan a entender un poco más el versículo 3. Hay una versión que traduce la siguiente: Job le dice a Dios: tú preguntaste, ¿quién es el que con su falta de conocimiento oscurece mi consejo? Job le responde: yo fui quien hablaba sin saber lo que decía. Hablé sobre asuntos tan maravillosos para mí que quedaban fuera de mi entendimiento. Otra versión traduce de esta manera: Job le dice a Dios: preguntaste, ¿quién se atreve a oscurecer mis designios con palabras carentes de sentido? Job le responde: yo fui ese atrevido. Aquí ya Job se desinhibe un poco y le dice: yo fui ese atrevido que habló sin entender. Grandes son tus maravillas, cosas que no alcanzo a comprender. Yo hablaba lo que no entendía. ¿Cuántas veces usted y yo hemos hablado lo que no entendíamos, amado hermano? Por eso, cuando eso le pase, hermano, vaya a la presencia de Dios y pídale perdón. Dígale: Señor, perdóname por haberme puesto a abrir mi boca, por haberme puesto a juzgar, por haberme puesto a cuestionar, a hablar de lo que no entendía. Porque a veces lo podemos hacer o hacia Dios o hacia nuestro prójimo. Lo que les decía al comienzo: esos papás, hermanos, no saben criar hijos. Y como yo no tengo hijos, y ahora me vengo a darme la disque de decano en la crianza de hijos, o porque tengo los míos pequeños, entonces me considero con toda la autoridad para cuestionar a esos papás que están luchando, porque solo el que tiene hijos adolescentes y jóvenes sabe lo que es luchar con ellos. Y ahora pretendo yo dizque dármela de experto. Esos papás, mire eso, mire ese muchacho, mire. No, amado hermano, no hable de lo que usted no entienda, para que no peque contra Dios,
para que después no sea más difícil todo en su vida. Entonces Job en el verso 4 le dice a Dios: oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. Es diferente, amado hermano. Mire que ya Job asume la actitud correcta, ahora asume una actitud humilde. Yo te preguntaré. Es que no es pecado preguntarle a Dios. Lo que es pecado es hacerle preguntas necias. Porque hay gente que le hace preguntas necias a Dios, o hace preguntas necias con respecto a Dios, como las que ya le mencioné. Hermano, ¿y Dios por qué no hizo nada? Y usted sabe que Dios no hizo nada. ¿Usted está seguro que Dios no hizo nada? Esa es una pregunta necia. Y con esa pregunta necia se está cuestionando la justicia de Dios, la misericordia de Dios. Hermano, ¿y Dios por qué no hizo nada? Hizo más de lo que usted se imagina. Hizo hasta donde pudo. Pero el otro necio, el que con el que Dios venía luchando hace tiempo, no quiso escuchar de ninguna manera. Entonces finalmente Dios deja que se estrellen contra el mundo. Pero que Dios, ¿por qué no hizo nada? Esa es una de las típicas preguntas necias que en ocasiones aún cristianos han llegado a hacer. Dios, ¿por qué no evitó que ese hermano cayera en adulterio? ¿Quién le dijo a usted que Dios no quiso evitarle esa caída? ¿Quién le dijo a usted que Dios no trató de evitar esa caída? ¿Quién le dijo? ¿O es que usted conoce a Dios? ¿Sí ve lo fácil que es pecar? ¿Cómo puede resultar un cristiano altercando con Dios? Que fue lo que también le pasó a Job. Altercó con Dios. Entonces ya Job aquí, ya convencido de su ignorancia y de su necedad, le dice ya en un tono más amable, más sensato: oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. Ya es diferente, amado hermano. Cuando usted y yo le hacemos preguntas al Señor: Señor, ¿por qué esto? Señor, ¿por qué aquello? Dios mío, ayúdame a entender. Claro que Él nos ayuda a entender. Claro que Él nos hace entender. Y nos responde. Y nos enseña. Esta es una actitud sensata, amado hermano y amigo. Acercarnos a Dios con humildad, con reverencia, en oración, decirle: Señor, mira la situación por la que estoy pasando, no entiendo, Señor, ayúdame a entender y ten misericordia de mí. Claro, Dios nos permite entender que, por ejemplo, eso por lo que hoy estamos pasando es una prueba que Él nos está permitiendo, porque un poco más adelante nos tiene tremenda bendición. Pero para poder darnos esa bendición tenía que probar nuestros corazones. Así es Dios. Antes de bendecirnos nos prueba. Antes de que David llegara al palacio tuvo que pasar por el desierto un buen tiempo, amado hermano. Antes de que José llegara a ser el primer ministro de Egipto, tuvo que pasar 13 años de soledad, de tristezas, de rechazo, de humillaciones. Usted se imagina un muchacho como José de 17 años con el ego por las nubes. Es un asunto cultural, amado hermano, que nosotros solamente lo entendemos a través de el contexto cultural. Pero esa túnica de colores que José llevaba todos los días, que se la había hecho su propio padre, hermano, eso le elevaba el ego a ese muchacho. Póngale por allá unos 20,000 pies de altura.
Y tenía otros 11 hermanos y ellos no tenían túnica de colores. Y claro, es normal. José fue un gran hombre, pero en su adolescencia, como cualquiera de nosotros, hermano, permítame utilizar el término, también se le subían los humos. Y por eso sus hermanos lo aborrecían y le tenían envidia también. Usted se imagina ese muchacho de 17 años y vamos a suponer que sus hermanos ni siquiera le hubieran quitado la túnica de colores, y llega a Egipto y en Egipto le dicen: bienvenido, joven, el faraón te está esperando para que seas el primer ministro de Egipto. ¿Usted sabe lo que hubiera sido de la vida de José? Hermano, su corazón se hubiera convertido en un nido de orgullo, de soberbia, de prepotencia. Aquí todos me tienen que hacer los mandados a mí. Pero mire que Dios es tan sabio que primero nos pasa por desiertos, primero nos permite una cantidad de situaciones para luego bendecirnos. A los 30 años de la vida de José, y con todos esos 13 años tan duros que había tenido que vivir, ya José estaba psicológicamente preparado para la misión que Dios le tenía preparada, para la bendición que Dios le tenía guardada. Pero mire que primero lo probó. El salmista dice: porque tú nos probaste, oh Dios, nos probaste como se prueba la plata, hiciste cabalgar hombres sobre nuestras cabezas, nos pasaste por el agua, nos pasaste por el fuego, para luego sacarnos a abundancia. Pero primero los probó para luego sacarlos a abundancia. Tal vez lo que a usted hoy le está pasando, amado hermano, es eso. Dios lo está probando para luego sacarlo a una tremenda bendición que Él le tiene preparada. Gloria al Señor. Entonces no hable lo que no entiende. No ande cuestionando a todo el mundo: hermano, es que a mí nadie me quiere. Es que Dios lo está permitiendo así. Dios está probando su corazón porque Él lo quiere llevar a un nivel superior, porque Él lo quiere bendecir de una u otra manera. Entonces es mejor, amado hermano, que cierre su boquita, que se postre delante del Señor y dígale: Señor, perdóname por lo que he hablado, por todas las palabras necias que he dicho, por todas las veces que sin querer, pero te he cuestionado a ti. ¿Cuántas veces hemos pecado contra Dios de esa manera? Él, porque es compasivo y misericordioso, y tiene misericordia de nosotros. Pero asumamos la actitud que asumió Job. Job se arrepintió. Él dice: por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Y Job le dijo: de ahora en adelante no voy a decir nada más, simplemente te voy a preguntar y tú me enseñarás. Es lo que quiere el Señor, que usted y yo tengamos un corazón dócil, amado hermano, para que Él nos enseñe todo lo que quiera enseñarnos y usted y yo asimilemos todas esas enseñanzas. Póngase de pie, amado hermano. Hable con el Señor en esta hora. Padre nuestro, Padre eterno, te adoro. Mi alma te da la gloria, Señor. Te doy mil gracias por el consejo de tu palabra que has puesto en mis labios en esta hora. Gracias, Señor, por ser tan bueno con nosotros. ¿Cuántas veces hemos cometido el error de hablar acerca de lo que no entendemos? ¿Cuántas veces hemos cometido el error de juzgar a los demás por cosas que no entendemos? Perdónanos, perdónanos, Señor. Hoy nos arrepentimos, Señor, por esas actitudes necias. Perdónanos, Señor, y guarda nuestros corazones de hablar acerca de lo que no entendemos. Guárdanos de llegar a cometer el error
de altercar contigo, de pretender cuestionar tu manera de proceder. Cuando hoy entendemos que todo lo que tú permites, lo permites para nuestro bien, para nuestra enseñanza y para nuestra formación. Padre, glorifica esta palabra en cada vida. Ayúdanos, Señor, a retener tu palabra en nuestros corazones. Enséñanos a callar delante de ti. Enséñanos a esperar en ti, sabiendo que lo que no entendemos ahora, tú nos permitirás entenderlo después. En el nombre de Jesucristo, Padre, te lo pedimos y te damos muchas gracias. Amén. Aleluya.